Libro El pensamiento del hombre en Occidente, de Alex Montero Hernández, parte 21. El siglo XX hacia un pensar existencial. La fenomenología es un método desarrollado por Edmund Husserl, 1859-1938, discípulo de Brentano, matemático y luego filósofo. El método ha tenido gran éxito en muchas disciplinas. El existencialismo tomó la fenomenología como método. En psicología es tan importante que en Francia se da la opción de graduarse en psicología experimental o fenomenológica. Obras como la de Franklin Wallace May y otros la utilizan. Veamos en qué situación nos había dejado Descartes. Este filósofo empieza sus reflexiones dudando de todo, de modo que se queda sin mundo. Una vez que desaparece la certeza del mundo, encuentra una verdad indubitable. Cogito ergo sum, pienso luego existo. A partir de la certeza del yo pienso ego cogito, Descartes quiere demostrar que todas las demás cosas, pero como la conciencia ha sido vaciada de todo contenido, necesita un puente entre el sujeto y el objeto. Sabemos que Dios es quien le garantiza a Descartes la verdad del mundo. En efecto, una vez que Descartes se ha encerrado en la inmanencia de la conciencia, no puede salir de allí hacia el mundo sin un puente. Ha aislado sujeto y objeto. Luego le resultará problemática su reunificación. A partir de Descartes, toda la reflexión antropológica es monadológica, pues mira al sujeto encerrado dentro de sí mismo. Franz Brentano, maestro de Husserl, va a recordarnos la intencionalidad de la conciencia como aquello que permite distinguir entre lo físico y lo psíquico. Intencionalidad viene del latín intendere, tender hacia. Toda conciencia es conciencia de algo. Yo no puedo tener miedo a secas, sino que tengo miedo de algo. Lo mismo ocurre con la tristeza y la alegría, el dolor, la desesperación y demás emociones, pues el pensamiento, la imaginación, etc. Todo fenómeno psíquico presupone la vuelta de la conciencia hacia algo otro. Cuando Husserl empieza a elaborar su obra, le preocupa combatir el psicologismo. El psicologismo es una tendencia que consiste en reducir todas las ciencias y la filosofía a ser pura psicología humana. Por ejemplo, piensa que las leyes de la lógica son un producto del pensamiento humano, por lo que éstas deben ser explicadas por la psicología como simples procesos mentales. Esto le preocupaba mucho como matemático, pues las matemáticas serían puramente subjetivas, sin referencia al mundo. Detrás estaba la concepción de que la mente es algo cerrado, sin referencia a una objetividad del mundo. Nuevamente nos encontramos con el enfoque monadológico del sujeto. Husserl objeta que los procesos de pensamiento se rigen por normas objetivas, irreductibles a la simple subjetividad. 2 y 2 son 4, independientemente de cómo se haya llegado a esta idea. Puede ser que cuando un psicótico afirme que 2 y 2 son 4 se encuentre cortando cabezas decapitadas, mientras que yo he contado naranjas. Sin embargo, no importa lo que uno y otro cuenten ni cómo surgió la idea. La matemática tiene una validez en sí misma. Solo existen las matemáticas si hay una conciencia que las piensa. Pero lo que piensa la conciencia se rige por las reglas de validez objetiva que trascienden a la conciencia. Del mismo modo, las leyes de la lógica rigen el pensamiento, que no puede reducirlas a un puro producto subjetivo sin que deba ajustarse a ellas. El pensamiento tiende a objetos ideales, a cuya lógica se somete. Con la refutación del psicologismo, Husserl se aleja de todo naturalismo. El naturalismo es la actitud consistente en confundir las causas externas con la naturaleza de las cosas. Pongamos un ejemplo. Una persona que sufre una depresión se pregunta cuál es el sentido de la existencia. El psicologista pensará que esa pregunta simple y sencillamente se reduce a ser un síntoma de la depresión e ignorará la pregunta. Pero la pregunta tiene un valor objetivo independientemente de que haya sido pensada en una depresión. Puede ser que la persona salga de su depresión y sin embargo se lo continúe preguntando, porque hay una interrogación de validez objetiva independientemente de cómo se haya llegado a ella. Es entonces cuando surge la fenomenología como ciencia de los objetos ideales, cuya validez es absoluta y a priori. En realidad Husserl lo que está haciendo es descubriendo una dimensión de la vivencia que había sido ignorada por el psicologismo. La vivencia.
Erlebnis. Es un acto psíquico, pero todo acto psíquico se refiere a algo, a un objeto. Todo pensamiento es pensamiento de algo. Todo sentir es sentir de algo. El psicologismo ignoraba la referencia de la vivencia a un objeto de la vivencia. En la fenomenología intenta estudiar la vivencia en su integridad, teniendo en cuenta el polo subjetivo y el polo objetivo de la misma. Es decir, analiza la intencionalidad de la conciencia, de modo que tiene esta de tender hacia los objetos. Otra manera de definir la fenomenología sería conciencia descriptiva de las esencias de las vivencias. De este modo, la intencionalidad de la conciencia pasará a ser una idea central en la fenomenología para Husserl. Conciencia es un tender hacia, de modo que todo sujeto es sujeto que se da a un objeto y todo objeto es objeto para un sujeto. Son correlativos y la conciencia es una estructura bipolar en la que lo noético y lo noemático están siempre correferidos como simples momentos. La conciencia es de estructura bipolar, se mueve entre dos componentes. Uno es el noema, el objeto pensado, y otro la noesis, el acto psíquico. Por el contrario, la fenomenología se opone a este sujeto cerrado sobre sí mismo. La fenomenología toma entonces como lema la vuelta a las cosas mismas. En la vida cotidiana no nos atenemos a las cosas como directamente son, sino como las examinamos agregando elementos emotivos o conocimientos previos, además de hallar un obstáculo en la complejidad de los objetos. En consecuencia, la fenomenología se propone atenerse a lo dado, es decir, mostrarnos el sentido del fenómeno, describirnos la intuición con que nos acercamos a las cosas. Expliquemos el caso. El blanco de esta hoja que leen es diferente al blanco de la pared o al blanco de la puerta. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la noción de blanco que se aparece ante mi conciencia para que todos esos colores los agrupe como blanco? Porque alguna idea de blanco tendré que me permita agruparlos a todos bajo esa denominación. La fenomenología es una descripción de las esencias como se presentan ante la conciencia. Esencia en este contexto no es algo oculto tras las cosas, sino la estructura fundamental de las cosas. Hay que atenerse al objeto y solo al objeto. La fenomenología es una técnica descriptiva. Resumiremos las reglas que permiten la vuelta a las cosas mismas propuesta por la fenomenología. Epogeo de la teoría y la tradición. Debemos excluir todo lo que sabemos de antemano sobre el objeto para describir solo lo que vemos en la conciencia. Cito un ejemplo de Ochensky sobre la dificultad de lograrlo. Un estudiante que debe describir fenomenológicamente una mancha roja comienza así: veo una mancha roja sobre la mesa. Esta mancha consta de pequeñas partículas de tiza roja. Esto ya no es correcto fenomenológicamente. El que esta mancha conste de partículas de tiza lo sabe el estudiante, pero antes vio como el profesor con ayuda de la tiza hizo la mancha. En el objeto propiamente dicho tal no se nos da la tiza. Epogeo de la existencia. Debemos olvidarnos de las realidades concretas. Si quiero describir la acción de esperar y hago la descripción de la espera del bus del día de ayer, no tendré una descripción de la esencia, sino una espera concreta y única. Por ello que prescindir de las realidades concretas. Si me fijo en el perro de mi casa, mi descripción fenomenológica de la esencia perro adolecerá de particularidad. Debe aparecer solo lo que está en la conciencia, la esencia intuida, olvidándome de todo caso particular para quedarme en el contenido universal. Ver todo lo dado. Tenemos la tendencia a fijarnos solo en algunos aspectos. La fenomenología nos exige agotar la mirada sobre el fenómeno. La mayor novedad de la aplicación del método consiste en permitir describir aspectos que siempre hemos pasado por alto. Realizar la descripción de la intuición. Citemos a Ochensky. Debe desdoblarse el objeto describiendo sus partes, analizándolas, porque todo objeto es infinitamente complejo. Cuanto más clara sea la intuición, tanto mejor pueden distinguirse los elementos y mantenerlos separados entre sí. A pesar de que las afirmaciones de la fenomenología son elementales para practicar el método
requiere un gran esfuerzo de acceso espiritual y un gran conocimiento por lo que resulta difícil usarla sin entrenamiento. La fenomenología es necesaria para dar rigor a nuestras investigaciones, describiendo sus supuestos. Por ejemplo, un conductista nos dice que se atiene solo a la conducta observable. Supongamos que hace una investigación sobre el amor. ¿Cómo identifica los casos a estudiar? Para elegir la muestra, él ya posee una idea previa de lo que es el amor, que le permite determinar la población, pero no nos ha explicitado este presupuesto, pero no nos la ha explicitado. Este presupuesto nos muestra cómo el conductista no puede atenerse solo a lo observable. La fenomenología puede y debe ser utilizada para dar cuenta de nuestras suposiciones previas. Listo, fin de esta fascinante capítulo de este gran libro de Alex Montero. Nos vemos en la parte final de la próxima edición, si Dios mediante. Chao, hasta pronto.